Born. Justo cuando se estaba iniciando lo que ahora se conoce como la mecánica cuántica, haciendo referencia a lo que nos decía Marcelo, pues, Albert Einstein le dijo a Max Born: usted cree en Dios que juega a los dados, y yo en leyes y órdenes absolutos. De nuevo, los científicos sí creían que el universo tiene que estar regido por leyes simples. Y voy a comenzar donde dejó algo Marcelo. Esta historia comienza en 1609 con Kepler. Lo interesante de Kepler es que sus leyes estaban fundamentadas solamente en observación. Y se imaginan qué es lo que tienen que observar muchas veces dónde están las posiciones de los astros para llegar a concluir leyes tan simples, porque las tres leyes son muy elegantes. Como decía Marcelo, decía en 1619 enunció la que es más. Pero aún así, en este instante, no había una razón o un esquema matemático que justificaran las leyes de Kepler. No fue sino hasta 1687 que Newton publica, bueno, se conoce cortito el Principia, pero el nombre creo que es apropiado escribirlo, porque justamente creía que la matemática era el fundamento de la naturaleza. Y unos años antes había desarrollado el cálculo diferencial, justamente porque buscaba un contexto matemático que le permitiera expresar leyes que en particular justificaran las observaciones de Kepler. Y bueno, voy a hablar de dos leyes en particular, que son las leyes del movimiento, que la verdad es que, por lo menos cuando me dijeron que el colegio que averigüe qué era la segunda ley de Newton, pues no tenía idea que en realidad era una máquina de ecuaciones diferenciales. Es una máquina poderosísima de ecuaciones diferenciales, porque lo que tenemos que pensar es que en realidad tenemos fuerzas actuando y estas fuerzas se transforman en movimiento, y básicamente es una ecuación diferencial de segundo orden, porque sabemos que la primera derivada es la velocidad y la segunda derivada es la aceleración. Pero es un poquito más sutil, porque en realidad uno de los problemas más, con estas leyes de movimiento que están incluidas en el Principio, comenzó lo que hoy se conoce como la mecánica newtoniana.
cuando yo estudiaba en colegio y nos enseñaban el movimiento parabólico, la varita, por qué iba, pues a mí me parecía muy oscuro el por qué. Pero la verdad es que todo esto es una ecuación diferencial. Siempre he creído que la física se tendría que aprender después de aprender ecuaciones diferenciales. Y la segunda ley a la que quiero hacer referencia es la para aclarar un poquito. Tampoco creo en la manzana. Creo siempre en procesos largos y profundos para encontrar o resolver problemas, solo que a veces somos inconscientes de esos procesos. Pero una vez que trabajamos mucho en un problema, pues nuestro subconsciente está trabajando en ese problema. Y por eso es que no creo mucho que la manzana cayó y se le ocurrió la ley de gravitación universal, que ha sido un poco más difícil que eso. Pero bueno, lo que decía Newton es que si tenemos dos cuerpos y están, digamos que a una distancia r, entonces este cuerpo está ejerciendo una fuerza en este y este está ejerciendo otra fuerza en aquel, y justamente la dirección está en términos del otro cuerpo, pero la magnitud, si quieren, esta es la segunda fuerza, el tamaño de la fuerza es justamente lo que conocemos como la constante de gravitación universal por el producto de masas sobre la distancia al cuadrado. Bien, ya podemos encontrar en casi cualquier libro de ecuaciones diferenciales que con estas dos leyes podemos explicar las leyes de Kepler. Por ejemplo, no sé, piensen en su libro favorito de ecuaciones diferenciales, el símbolo. ¿Está resuelto eso en un apéndice o está en el Boyer? En todos esos. Entonces, definitivamente se dio un paso importante, porque ya había una explicación con dos leyes que son relativamente sencillas de expresar. Y déjenme mostrarles esta animación. Este problema es un problema con dos cuerpos de masas parecidas, y en realidad el problema de dos cuerpos lo resolvió Bernoulli. Bueno, Johann Bernoulli, son tres, ¿no? En 1710. Ya él resolvió este problema que estoy mostrando aquí de dos cuerpos. Por ejemplo, uno sospecharía que si tengo dos cuerpos y están sometidos a este esquema, pues deberían vivir en un plano, ¿cierto? No deberían salirse de un plano. Y efectivamente eso sí lo demostró. Ya, pero como les digo, en esta época de Newton, Bernoulli, está Euler, vienen otros nombres a mi mente, pues
buscaban resolver las ecuaciones diferenciales. Hay tres estados. O sea, abordar una ecuación diferencial. Y más o menos, todavía hasta ahora, lo que hacemos en un curso usual es básicamente lo que se hace históricamente. Porque comenzamos con métodos analíticos. Y buscamos soluciones de funciones, bueno, buscamos soluciones que se escriben en términos de funciones que conocemos. Posiblemente el ejemplo más claro de esta forma de abordar las ecuaciones diferenciales son las ecuaciones lineales de primer orden. Porque ahí encontramos cómo es la solución. Puede ser que tengamos que resolver un problema de álgebra lineal para encontrar, pero básicamente es un algoritmo. No hay mucho que hacer. Pero, ¿qué pasa cuando terminamos ecuaciones de primer orden? Vemos las ecuaciones de segundo, y ahí la situación es súper más radical. A veces necesitamos tener una solución para encontrar otra, pero si no conocemos esa solución, no hay una fórmula para encontrar. ¿Ya? Entonces, inclusive para esta solución, ecuación, no voy a ponerla directamente porque es la ecuación hipergeométrica de Gauss. ¿Alguien sabe quién fue el primero que ganó la medalla Fields? O bueno, uno de los primeros. Alford. Por si acaso, esta ecuación que tiene dos puntos singulares posiblemente sea el ejemplo que sale en todos los exámenes, pero con valores particulares de estas constantes. Y la solución, no lo voy a escribir, pero por falta de tiempo, pero se puede resolver, lo hizo Gauss. No lo voy a escribir. Pero es una serie. Bueno, y a los que les gusta análisis complejo, ¿ya? El último problema de Alford es demostrar que cualquier ecuación diferencial en la esfera de Riemann que tenga tres singularidades simples, existe un cambio de variable que lo lleva a esta ecuación. Entonces, no es tan particular, lo que quiere decir que cualquier ecuación diferencial con tres puntos singulares se puede llevar a esta. Aquí me falta uno. Y, por ejemplo, si yo le doy valores particulares a estas constantes, pues puedo ir encontrando las funciones particulares. Por ejemplo, esta corresponde a esta función y
para ciertos valores es el coseno, por otros valores tenemos el logaritmo de 1 más x, es decir, estas series en realidad me permiten representar, poniendo parámetros, muchísimas funciones. Entonces, justamente lo que les decía es que en la época de hasta Euler, al principio buscaron soluciones analíticas, pero se encontraron con ecuaciones de segundo orden, inclusive lineales, cuyas soluciones eran funciones que no conocían e introdujeron las series. ¿Ya? Ese ya les dio un método para alternativo. Pero a finales del siglo XIX, bueno, ya teníamos las leyes de gravitación universal, teníamos la ley del movimiento de Newton y una de las revistas más importantes de la actualidad por su antigüedad ¿cuál sería el problema inmediatamente más complicado que el de los dos cuerpos? El de tres cuerpos. Entonces, lo interesante es que si ustedes ven cuántas ecuaciones diferenciales son, no son pocas, porque tienes tres cuerpos y cada cuerpo tiene una posición y ahí ya tienes tres coordenadas. Están sus velocidades, que serían otras, como son de segundo orden. Entonces, para cada cuerpo en realidad tendría 6 ecuaciones. Entonces, en realidad son 18 ecuaciones. Estoy seguro que ni en su curso de ecuaciones diferenciales su profesor menos desagradable les iba a poner un problema con 18 ecuaciones. Entonces, el rey Oscar de Suecia era un de los pocos reyes que sí le gustaba a Oscar II de Suecia. Para celebrar su 60 aniversario, da un problema que era inclusive más difícil de los tres cuerpos. Era resolver el problema de los n cuerpos. Bueno, significa que estamos hablando de 6 por n ecuaciones diferenciales. Y en el comité estaban, les va a aparecer nombres conocidos: Karl Weierstrass, Hermite y Mittag-Leffert. Bueno, quisiera comenzar con un homenaje, porque en 2014 por primera vez una mujer ganó una medalla Fields y por primera vez un latino ganó una medalla Fields, así que fue particularmente, bueno, los cambios de este siglo. Pero cuando yo estaba estudiando el doctorado tenía compañeros iranianos que ya me hablaban de Marianne. Me decían, es muy buena, entonces sí se esperaba buenos resultados de su trabajo de tesis. Bueno, y Artur también, y los dos trabajan en áreas parecidas, que es justamente de lo que les voy a hablar. Bueno, aquí, discúlpenme, no lo he traducido, pero así es como decidieron plantear este problema. Dado un sistema de varias masas, atraídas de acuerdo a las leyes de Newton, bajo el supuesto de que no se van a chocar, entonces resolver, miren qué decía, pero querían la solución en series, porque en esa época ya sabían que no iban a encontrar soluciones
analíticas, así que decían, bueno, con las series estamos satisfechos. Y en esta, estamos hablando de 1889, pues alguien mandó una solución, el último universalista. Mandó la solución y, bueno, hay algo anecdótico, porque resulta que Weierstrass, Mittag-Leffert y Schmidt no leyeron con mucho cuidado su trabajo y lo aceptaron para publicar en acta. Ya estaba en imprenta, y el propio Poincaré se dio cuenta que él se había equivocado. Y Mittag-Leffert le cobró la reimpresión, que era más que el premio del Oscar. Y justamente esta es la frase con la que, digamos, presenta su primera versión, que es el que tiene errores, porque creía que el sistema solar era estable. Les voy a dar un ejemplo que estoy seguro que todos ustedes han escuchado. ¿Qué significa estabilidad? Han debido escuchar que una mariposa en Japón produce un huracán en el Golfo de México. ¿Ya? Eso no significa que realmente el aleteo de una mariposa produce un huracán, sino que nuestros sistemas, si tú cambias un poquito el estado actual, o sea, se cambia un poquito la ecuación, la condición inicial, el resultado a largo plazo puede ser muy, muy diferente de lo que esperabas. Esa es una de las razones por las que los meteorólogos hasta ahora no nos convencen, porque si ustedes ven su celular, sobre todo en La Paz, dice a las 4 va a estar con sol y resulta que comienza a llover. El problema no es que sus ecuaciones estén mal, sino que no tienen la suficiente capacidad para hacer un cálculo a largos plazos con métodos numéricos para ecuaciones diferenciales que incluso son bastante sencillas. Y entonces, que sea estable justamente es que variaciones muy pequeñas en un estado me va a producir para el futuro soluciones muy parecidas. Y esto es cuando, bueno, este es el informe que Weierstrass escribió, bueno, fue culpa de Weierstrass entonces, porque dice, aunque sea un caso particular, sin duda Poincaré merece el premio. Sí lo merece, pero no por ese trabajo. Lo que encontró Poincaré es que no era suficiente ni soluciones analíticas ni series, básicamente porque las series convergen muy lento. Y si tú tienes series que convergen muy lento, para tener una posición necesitas sumar demasiados términos. Entonces, lo que hizo Poincaré es el tercer estado de las ecuaciones diferenciales, una forma de abordar, que ahora se conoce como la teoría cualitativa de ecuaciones diferenciales y coloquialmente se conoce como el caos. Miren, él dijo, esto es lo que escribió ya para su segundo trabajo, que ni siquiera iba a intentar hacer un diagrama de lo que había encontrado por su complejidad. Poincaré introdujo métodos cualitativos y de teoría de la medida para estudiar los sistemas dinámicos, aunque ni siquiera le llamaban sistemas dinámicos. Y este es un ejemplo típico de una aplicación del toro en el toro. El toro es una
es una superficie que se identifican los bordes contrarios. Entonces, si identifican estos dos bordes, ustedes tendrían un cilindro. Y si identifican los bordes que le están quedando, se cierra y se obtiene una dona. ¿Bien? Eso es un toro bidimensional. Entonces, este es un ejemplo de, ya más contemporáneo, de una aplicación del toro en el toro. Ahora, observen que, viendo la imagen, porque esta es la imagen de este gatito por la aplicación, que es, no voy a decir, pero es súper fácil de escribir, es la 211, y aquí está la aplicación, la misma aplicación aplicada a un gatito negro, después de una vez, después de 3 veces, después de 132 veces, pero observen abajo, ¿qué es lo que parece que pasara? Que volviera a aparecer el gatito, ¿ya? Eso no es completamente cierto. Aquí parece que sucede, pero es porque cuando usamos imágenes, pues no dibujamos todos los puntos, ¿no? Sino usamos píxeles. Este teorema se conoce como el teorema de recurrencia de Poincaré. ¿Ya? Esa aplicación preserva el área, y el teorema de recurrencia de Poincaré dice que cuando tengo una función que preserva el área, casi todo punto vuelve cerca de sí mismo. Entonces, como vuelve cerca de sí mismo, pareciera que está volviendo a la misma imagen, pero la verdad está muy lejos de ser la misma imagen. Esto no lo voy a hablar. Y este es un modelo que significó un avance cualitativo muy importante en la teoría de sistemas dinámicos. Es de 1960. Y lo que se forma es, agarran esto, lo estiro y luego lo estrecho y lo pongo encima de la misma figura. Entonces es una aplicación de este conjunto dentro del mismo conjunto. No voy a entrar en detalles, pero se forma un conjunto de Cantor aquí, un conjunto de Cantor y un conjunto de Cantor, muy al estilo que explicó el profesor Tordoya, y esos puntos nunca salen de este rectángulo, y el comportamiento de ellos es lo que ahora conocemos como un comportamiento caótico. Pero de nuevo eso lo pongo entre comillas porque no hay una definición rigurosa de caos. Este ejemplo fue importante por su simplicidad. ¿Bien? Y además, justamente Smale, que es el que introdujo ese ejemplo, lo que hacía era revisar el trabajo de Poincaré, y a través de revisar esas ideas pues se le ocurrió ese ejemplo. Y hay un libro muy ya clásico de ecuaciones diferenciales que es de Cartwright y Littlewood, que en un sistema mecánico tenían el mismo comportamiento. Y lo que pasa, que lo que no quiso dibujar Poincaré es esto. Estos puntos de aquí, que son la intersección de las líneas verdes con las líneas rojas, lo que pasa es que su pasado y su futuro son el mismo punto P. ¿Ya? Pero cuando tienes algo que se llama hiperbolicidad, que en ciertas direcciones se está extendiendo y en otras se está contrayendo, lo que se forma es justamente el modelo de Smale. O sea, el modelo de Smale en realidad era una descripción geométrica del problema, de las dificultades del problema de los 3 cuerpos. Y esa fue una revolución que comenzó en los 60 y ahora se conoce como la teoría de sistemas dinámicos. Esta parte no la voy a exponer. Bueno, ¿quién ha escuchado
¿Alguien puede prender la luz,